Perfecto. Nuevamente entonces, buenos días a todos y a todas. Estamos en el cuarto módulo con características de un módulo opcional, nuestro quinto módulo de esta nueva versión de la Academia de Corfo Conecta. Tenemos entonces, como ya les había comentado, la posibilidad hoy día de contar con la facilitación, con el poder también contar con los conocimientos de Emilio Hernández. Vamos a tener este módulo que sabemos que es muy entretenido, que tiene que ver con poder generar herramientas de storytelling, que están hoy día provechosos para poder fortalecer y hacer crecer a nuestras empresas. Bienvenidos nuevamente y sin más, siendo las 10:04, vamos a dejar a Emilio con ustedes. Gracias, Emilio. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo antes de partir y compartir pantalla, vamos a estar un poquito más de una hora compartiendo, así que los invito desde ya a quienes puedan activar su cámara para compartir, porque la idea es ir conversando y si no parece esto una sesión de espiritismo. Entonces la idea es que podamos ahí compartir, quienes puedan ir activando su cámara, veo a Álvaro y Gabriel nomás, así que... Ahí veo a Gabriela, muchas gracias. Así que quienes puedan ir activando su cámara para hacer esto un poquito más entretenido, fantástico. Así que, hola Viviana, ahí veo tus manitos, hola María José, muchas gracias ahí quienes se van sumando. Oye, y lo otro, también me excuso al tiro, acusándome al tiro, estoy súper resfriado, así que tengo aquí un té, agüita, así que si de repente me silencio es porque voy a toser, así que, pero tenía que estar acá, así que, pero les aviso desde ya. Ya, voy a compartir pantalla, me confirman ahí con su manito si se está viendo. Se ve súper bien. Súper, ya. Bueno, muy buenos días de nuevo. Hoy día les voy, bueno, como decían ahí en la presentación, voy a estar hablando un poquito de storytelling y pitch. Ustedes todos son empresarios, emprendedores, y nos enfrentamos, yo también soy emprendedor, constantemente a estos desafíos de comunicar, ¿ya? Y comunicar es bien difícil, no es tan fácil, es algo que se practica. Y la idea es que hoy día veamos varias herramientas a nivel de comunicación, de pitch, de storytelling y algunos agregados en base a la experiencia que yo he tenido y que también ustedes ojalá puedan contar sus experiencias y nos vayamos bien nutridos. Ahora, me imagino que muchos de ustedes no me conocen. Así que primero presentarme, mi nombre es Emilio Hernández, yo soy penquista de corazón, estoy acá en Concepción en este minuto, en un ratito más si tengo un vuelo para Santiago. Yo soy ingeniero comercial, soy máster también en innovación y emprendimiento, llevo muchos años trabajando en términos de emprendimiento, innovación, he tenido yo también emprendimiento, hoy día soy emprendedor. Y claro, con mi formación de ingeniero comercial, muy basado en números, pero a medida que uno va avanzando en el emprender, se da cuenta que obvio los números son la clave para todo emprendedor, pero que no lo es todo. Necesitamos acompañar los números, la estrategia, con un relato, con un propósito. Me ha tocado también, bueno, administrar algunos fondos, y me encanta hoy día apoyar a startups. Estoy trabajando harto con startups del sur de Chile, de Biobío Magallanes. Estamos empezando un trabajo bien interesante con startups de Latinoamérica, principalmente de Colombia y Chile, con una comunidad que estamos armando que se llama Made for Founders. Pero por sobre todo, lo que más me dedico es a impulsar los ecosistemas de emprendimiento de regiones, cómo nos articulamos, cómo hacemos comunidad. Y dentro de eso, una de las cosas en el fondo que más se conoce, que nosotros hace 4 años acá en Concepción organizamos un festival que se llama Made in Concept, que busca esto mismo, que ustedes vengan, es gratuito, llegan de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, lo hacemos siempre en abril. Y el objetivo principal es armar comunidad, aprender y pasarlo bien, ese es el secreto. Y hace poquito, la semana pasada, estuvimos lanzando también en Colombia Made in Latam, que va con ese objetivo de cómo empezamos a hacer comunidad entre emprendedores y emprendedoras de toda Latinoamérica. Así que, by the way, quien esté interesado ahí, después nos podemos seguir en redes sociales si quieren saber más. Y ya lo último, que lo volví a hacer este año porque hace rato que no lo estaba haciendo, volver a hacer clases, me encanta hacer clases. Hoy día estoy haciendo clases en ramos de ingeniería, de comercial, de publicidad, pero siempre en línea de emprendimiento, innovación y ecosistema. Y este año, de hecho, en publicidad, partí a hacer el ramo de storytelling. Yo hace rato vengo trabajando solo en pitch, así que también ha sido un desafío, harto aprendizaje y bien interesante desde el mundo de la publicidad. Así que ese es un poquito con quienes ustedes van a estar compartiendo esta hora de taller. Ahora, para partir, me interesa un poquito escucharlo. ¿Qué esperan del taller?
¿Qué andan buscando cuando vieron el nombre? No sé si ustedes pueden activar micrófono. Creo, estoy casi seguro que no, pero si pueden activar micrófono o lo dejan ahí en el Puedes chat, levantar la mano Y y yo vamos los desactivo. activando. Exacto. Eso. súper. ¿Qué esperan del taller, chiquillos? Yo soy bien de si nadie habla, voy preguntando con nombre y apellido. Así que, ¿qué esperan del taller? Veo ahí a Pablo Campos. Me saliste justo. Pablo, ¿qué esperáis de este taller? Bien, bueno, hola a todos. Eh, Me pasa un poco lo mismo que a ti, que una de las primeras frases que tiraste, que somos bien de números algunos y darle un giro a eso va a generar algo más de tracción o aumentar la visibilidad, el perfil público de nuestro emprendimiento. Son cosas que queremos aprender en este tipo de instancias, o al menos yo. Bacán. Pablo, ¿de Mm. dónde eres tú? De Puerto Vara. De Puerto Vara. Qué rico, Puerto Mm, Vara. mm, Oye, súper, muchas mm, gracias, Pablo. Tal cual. La idea hoy mm. día, de hecho, la última lámina, recién vamos a ver algo de números, porque yo creo que ustedes ya saben de su emprendimiento, pero es cómo lo comunicamos, cómo generamos esa confianza. Dale nomás, María José. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo un emprendimiento que se llama OPA, que es una innovación bien social, entonces me pasa que espero como encontrar este equilibrio. Yo sé que existen como pitch para concursos, pitch más para levantar fondos, o sea, depende un poco del motivo del pitch también, Dale. pero me cuesta a veces encontrar el equilibrio y no quedar como pasado para lo social cuando le estoy hablando a un inversionista o pasado para lo numérico cuando le estoy hablando a un concurso de innovación. Y ahí siento que el storytelling, claro, tiene mucho emocional, pero también como no pasarse en los pocos minutos que a uno le dan para construir un pitch. Un poco eso también. Ya ahí sí. Oye, quizá Steffi o Connie me pueden dejar como anfitrión, como para yo poder activar y mutearme, porque les dije que de repente tengo que toser. Oye, tal cual, María José, el desafío que tienen los emprendimientos sociales es ese. Me ha tocado mucho ver emprendimientos sociales que, a diferencia de lo que decía Pablo, se van mucho al corazón, a diferencia del número. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Pero lo que sí les quiero hacer al tiro hincapié, chiquillo, pitch. Está lleno de talleres en YouTube. O sea, hoy día si quieren saber de pitch, yo creo que todos lo saben un poquito. Vamos a ver de pitch hoy. Pero ¿por qué esto se llama storytelling? Porque independiente si ustedes le dicen que tengan 1 minuto, 2 minutos o una conversación, ustedes nos tienen que llevar a un viaje. Después vemos si lo acotamos a 30 segundos, a 10 minutos. Pero ese viaje es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar hablando de pitch, no se preocupen. Pero ese viaje es clave para ver cómo lo vamos armando. Ya, y la última personita, veo ahí Cecilia Vidal ahí apoyando su cabecita. ¿Cómo estáis, Cecilia? Ahí sí me escucho. Hola Emilio, mira, bueno, a mí yo no tengo un emprendimiento per se, yo trabajo en Fundación Chile y me toca trabajar en general como con programas complejos, pero por cierto que el storytelling en proyectos complejos es como que creo igual de relevante que para un emprendimiento y tiene que ver con, me hizo mucho sentido lo que decía María José, que es cómo encontrar el equilibrio teniendo súper en mente el propósito de lo que queréis comunicar. Entonces me hace también mucho sentido lo que tú recién dijiste. O sea, no es solo acerca del pitch, sino este relato que tenga distintos elementos, que después uno pueda usar esos distintos elementos Tal en cual. distintas audiencias. Entonces, nada, me hizo eco, por eso quizás estaba como así. ¿Ah? Bacán, bacán. Eso. Oye, súper. Tal cual, qué bueno. A mí, mira, yo en realidad siempre hago esta pregunta para ver cómo voy entablando también la conversa durante la clase, para saber qué ustedes están buscando. Pero sí, pues, o sea, es un tremendo desafío. Bueno, ahí la Steffi lo sabe, pero varios años me tocó pitchear por otras startups. Yo trabajaba en la incubadora de la UdeConce y bueno, hay varios programas de la Corfo que uno tenía que ir a pitchear por las startups. Y es súper difícil porque efectivamente, como bien decía el Pablo, uno puede aprenderse los números, la estrategia comercial, el mercado, bla, bla, pero ese corazón que hay detrás del problema que estamos buscando solucionar, por lo general lo tiene usted, el emprendedor, la emprendedora que encontraron eso y les hizo sentido. Entonces,
esa emoción, esa confianza para poder transmitir y conectar con tu contraparte es clave y eso es también una de las cositas que vamos a estar viendo hoy. Así que, de nuevo, cualquier cosa levantan su manito y vamos activando la conversa y veía también ahí en el chat que decían refinar formas de hacer pitch, conectarnos con el público, vamos a hablar harto de conectar, aprender a entusiasmar, movilizar personas, clientes, audiencia, contando la mejor historia de lo que hacemos. Esa palabrita historia también es súper clave de lo que vamos a estar viendo hoy. Así que, súper, partamos entonces. Eh, ¿Quién vio esto las últimas semanas? ¿Saben quién es? La Steffi dice que sí. Paine. Paine, ¿no es cierto? Todos la... Bueno, ¿hay alguien que no sepa quién es? Steffi, ¿nos podéis contar quién estamos viendo en la pantalla? Emilio, qué vergüenza. Dale, dale, nomás. Una candidata que sorprendió en el fondo porque no ganó, pero se hizo full viral por cómo era el grito que ella tenía. Que no me acuerdo el nombre, pero después decía Paine y después decía Uyuy. Muy bien, ¿lo podría hacer, Steffi? No, no creo que sea el momento. Muy bien, muy bien. Oye, efectivamente, pues como dijo la Steffi, mis paines, hace 2 o 3 semanas atrás, como bien decías, fue la competencia Miss Universo, y todos saben que cuando salen las Misses tienen que decir el territorio al cual representan, y ella hizo un grito muy particular de paine. Ahora, ¿qué es lo importante? No solo el grito, sino que efectivamente esto en un par de días nos llegó a todo el mundo. De alguna u otra manera nos llegó, no necesariamente algunos lo buscamos, pero escuchamos de mis paines, lo escuchamos en redes sociales, lo vimos en TikTok y llegó un mensaje. Y ya sabemos que efectivamente ella es una persona enamorada de su tierra, orgullosa con una o dos o tres palabritas nos quedó un algo. Y quizás no todo el mundo, pero gran parte al menos que la vio, la recuerda. Y eso es lo primero que tenemos que aprender hoy día. Cómo nosotros utilizamos herramientas que nosotros tengamos, ya sea de nosotros, de nuestra historia, de nuestro emprendimiento, pero que sea recordable. Porque lo peor que nos puede pasar es que armemos un pitch maravilloso, lo terminamos, nos fuimos y se olvidaron de nosotros. Ese es el desafío. Ahora, cuando hablamos de storytelling, hay tres elementos que no se nos pueden olvidar, que es la base, storytelling, pitch, como ustedes le quieran llamar, dependiendo de la etapa en la que estén. Lo primero es comunicar. O sea, acá olvídense, chiquillos. A mí me toca, por ejemplo, yo trabajo con cabros más jóvenes, que no les gusta llamar por teléfono. Como uno los llama por teléfono y te cortan y te hablan por WhatsApp. Es como, oye, necesito hablar contigo. Entonces, hoy día, el comunicar es clave. O sea, aquí no sirve un WhatsApp, no sirve una referencia, no sirve un mail, no sirve un post en LinkedIn. Esto es hablar, salir yo a hablar contigo. Y el comunicar es un tremendo desafío porque no es solamente hablar, sino que todo nuestro cuerpo habla, nuestras manos hablan, nuestro tono habla. Entonces, el primer desafío no es para nada fácil. A esto le agregamos que tenemos poco tiempo. Y no solamente nosotros, sino que la contraparte que nos vaya a escuchar tiene poco tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que en ese poco tiempo esa persona nos quiera escuchar, tenga disposición? Y segundo, le digamos algo que vaya a recordar, como mis pailes. Y lo tercero, porque no sacamos nada con comunicar y lograr hablar en poco tiempo si no lo estamos haciendo de forma efectiva. Y eso es algo súper común, no solamente en los emprendedores, yo diría que en los chilenos, que nos damos mil vueltas para llegar al grano, que no somos concretos, que tú me dices algo y no entiendo, me encanta lo que me estáis contando, pero no entiendo qué es lo que estás buscando de mí. Entonces, esos tres elementos hoy día son claves y construyen la lógica del relato, construyen la lógica del pitch, construyen la lógica del storytelling y va a generar que el día de mañana a ustedes se les pueda hacer más fácil vender, levantar capital, hacer un pitch para Corfo, incluso enamorar a alguien. O sea, estas herramientas son tanto para sus negocios como para su vida personal. ¿Por qué? Porque son habilidades humanas. Ustedes le van a tener que pitchar, que hablar de su negocio a una persona. Todavía, y espero que no pase. Todavía no le vamos a pichear o vender un robot. Las personas hoy día tienen sentimientos, todo habla. Entonces, si pensamos solamente en estructura, estamos perdiendo lo esencial, perdón, del ser humano, que son los sentimientos. ¿Qué me está movilizando? Entonces, partiendo entonces, con el ejemplo de mis paines, la clave es comunicar en poco tiempo y de forma efectiva. Ahora, aquí hay estos agregados adicionales, que yo ya les hice un spoiler recién, que en el fondo es lograr algo. Y eso tiene que ver con
cada vez que ustedes vayan a comunicar, a hacer un pitch o ir a hablar con alguien y contarles de su negocio, ¿qué es lo que quieren lograr con esa conversa? Porque muchas veces pasa, y a mí me ha pasado, yo creo que a las chicas también de Corfo les ha pasado, que van y le cuentan su proyecto maravilloso, espectacular. Ya, pero, ¿qué necesitáis de mí? ¿Cómo te ayudo? Entonces, que esa conversación no cierre en algo es un tremendo riesgo, porque estas oportunidades no siempre se dan dos veces. Entonces, la idea es siempre cerrar en algo. Y lo que ya les decía, las personas. Chiquillos, hoy día yo hago mucho hincapié en que todo habla, como mis tonos, la forma, cómo damos la mano, qué tanto apretamos la mano cuando saludamos de mano o no, cuando saludamos de beso en la mejilla, o sea, todo hoy día habla. Entonces, por eso hoy día hay que ser súper estratégico de cómo ocupamos todos nuestros sentidos para transmitir y lograr finalmente lo que decía la lámina acá, que era comunicar de forma efectiva y en poco tiempo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Súper. ¿Cuál es el gran resultado? Y por eso a mí me encanta esta fotito. El gran resultado es hacer un match, como un buen Tinder. No sacamos nada con ir y hablar maravilloso y tener una súper buena conversación si la contraparte no encuentra o no logra darle sentido a una conexión con ustedes. Ustedes tienen el objetivo principal en lograr conectar. Entonces, por eso cuando hablamos de comunicar, tenemos que ser súper claros, pero esa afectividad va en línea que la otra persona sienta una conexión conmigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo te voy a querer ayudar en tu proyecto, porque me hace sentido, porque yo también quiero dejar el mundo mejor, porque me he dado cuenta de que el dolor que ustedes solucionan le afecta también a mi entorno, porque yo tengo las posibilidades de ayudarte y creo que puedo hacerlo. Siempre hay que buscar cómo hacemos que la otra parte le haga sentido tener una relación con nosotros. Por eso siempre se habla de que cuando ustedes hagan un pitch o cualquier cosa, eh, vean quién es su jurado, averigüen quién es su jurado, pregunten, investiguenlo, para ver efectivamente qué están necesitando, qué están buscando, en quién han invertido anteriormente, qué otros proyectos han apoyado. Si ustedes, por ejemplo, hay un proyecto que llegara acá y me empezara a hablar de que están trabajando a full en desarrollar los territorios, en impulsar emprendimientos en zonas alejadas de las ciudades capitales, de seguro le diría, oye, quedémonos un ratito más porque me interesa, porque yo estoy en lo mismo. Entonces ustedes siempre tienen que buscar qué es lo que a la contraparte con la que ustedes vayan a hablar les hace sentido. Yo, por ejemplo, les contaba el Made in Concept, un evento que bueno, muchos lo comparan en el fondo como el ETM acá en el sur. eh, Vienen muchos corporativos y pasa mucho de que los corporativos vienen y las startups le encanta ir a hablar con los corporativos, pero no pasa nada. Queda solo en una buena conversa. Y eso no solamente es culpa de que el corporativo, que muchos uno se enoja con ellos porque no apoyan las startups, sino que va mucho en línea de qué es lo que tengo para ofrecerle al corporativo. ¿Por qué el corporativo va a querer trabajar conmigo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en esta lógica del arte de comunicar, ser súper claro, súper efectivo y entendiendo que hay poco tiempo y cómo en ese poco tiempo hago que la otra parte diga, ¿sabes qué? Quiero tener una segunda reunión contigo y lograr a veces lo imposible, que esa contraparte que yo creo que puede no tener nada que ver conmigo, lo logro. Yo no sé si a alguien le gusta la pizza, pero a mí no me gusta la pizza con piña, pero hay personas que le gusta. Entonces, esa es la lógica de lo que tenemos que lograr. ¿Cómo hacemos que esa persona que efectivamente no tiene nada que ver con nosotros, pero que nosotros la necesitamos, entienda que esa persona también los necesita? Viva la pizza con piña, dice ahí Nicole Cruz. Ahí para los que les gusta, el agridulce. Ya. Seguimos entonces. Esto, chiquillo, es súper, súper importante porque todo hoy día se basa, cuando yo los escuche, cuando yo cuando los vea hacer un pitch, cuando lleguen a pedir ayuda o qué sé yo, me voy a basar en lo primero que piensan ustedes. Ustedes de seguro, cuando yo me presenté y empecé a hablarles, algo pensaron de mí. Y esos 10 segundos, 5 segundos, o lo que yo diga en los primeros segundos, es clave. Entonces acá hay un rango de evaluación que hacen de hecho los de Babson College, que ellos son como la universidad número uno en emprendimiento en el mundo, bla, bla, que hablan de esos elementos de la primera impresión. A ver, Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono? Creo que yo puedo hacerlo por ti, ¿no? Ahí ¿A está. quién dijimos? Lo estoy A buscando. Gabriela, no, pero aquí yo la pinché. Está lista. Gabriela, ¿estás por ahí? Gabriela Lemos. Sí, ¿me Ahí escuchan? sí, perfecto. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿De dónde eres?
súper bien. Yo soy de la región de Valparaíso. Bacán, bacán, Valpo. Gabriela, De Val- ¿cuántos segundos crees que tú te demoras en crear una primera impresión en alguien? Segundos, no sé si alcanza para segundos, porque, o sea, para transmitir lo que personalmente quiero transmitir, si hablamos como del proyecto en el que estoy trabajando, siempre me demoro bastante. Siempre te demoras Depen- bastante. sí, Entonces, porque... ¿Mm? ¿cuánto tiempo crees tú que te demoráis en crear una primera impresión en algo? Pucha, es que, mira, mi experiencia ha sido más tratando de contactar vía por escrito, correo, que vía de tú a tú. ¿Ya? Entonces, no, yo creo que me he tomado como unos 2 minutos más o menos en entablar una conversación para poder captar la atención de alguien. Ya. Gabriela, cuando tú me viste hoy día en la pantalla, Ujú. estoy con pelo corto, me afeité, entonces me veo súper niño ahora. ¿Qué pensaste de mí? Súper niño, Súper que niño, era, mira. no, que era súper joven, y cuando empezaste a comentar de la experiencia que tenía y lo que te motivaba, el hecho de poder hacerlo fue como el enganche de cuál es como tu objetivo y lo que quieres enseñar. Me ¿Y llamó, cuánto te demoraste en armarte esa impresión? no poquito, porque a mí lo que más me llamó la atención fue cuando mencionaste de que hacías pitch para otras empresas. Súper. Eso fue lo que Ya. más me llamó la atención. Tengo 34 años, ya no soy tan niño, por si acaso. Sí, sí. Emilio, ¿Ah? disculpa, ¿te parece que en esta parte, para hacerla más dinámica, voy a activar el micrófono para quien quiera, Ah, pero después dale, lo bacán. saco? Bacán, Pero bacán, bacán. les pido que tengan cuidado, sobre todo los que están como en ambientes más ruidosos. Así que voy. Ahí el que quiera ahí. Ya, entonces Gabriela dice, gracias Gabriela. Gabriela dice 2 minutos, más o menos. Aldo, el Aldo no ha hablado, Aldo Madrid. ¿Dónde está por ahí? Hola, Hola buenos Aldo, días. ¿dónde eres tú, Aldo? Valparaíso. Valparaíso también, mira, la fuerza de la quinta. Eh, Oye eh, Aldo, en tu caso, ¿cuánto crees tú que uno se demora en armarse una primera impresión de alguien? y unos 15 segundos, 15, 15 30. segundos? 15 a Sí. 30 segundos. ¿Qué alcanzáis Aldo a hacer en los primeros 15 segundos? Eh, yo creo que inclusive es como a nivel como inconsciente. Uno como que ni siquiera es consciente, pero capta, digamos, cuál es, con el tono de voz, la postura, capta, digamos, como a la persona como que la clasifica en esos segundos, ¿no? De acuerdo a las características, digamos, que vea sí, en primera instancia. Por ejemplo, respecto de ti, la pregunta que tú hacías, eh, a mí me pareciste una persona muy activa. A pesar de estar resfriado, ¿viste? Todo es la actitud. Oye, Aldo, Sí, y mira, entonces tú decís como de 10 a 15 segundos. sí, capaz que un poco más, 30 a veces, quizás, eh, pero no, no más que eso, entre 15 y Perfecto, 30. súper. Muchas gracias, Aldo. Ahí en el chat también la Nicole, que le gusta la pizza con piña, dice que 5 segundos ya tiene una impresión o 10. Bueno, lo que dice acá el estudio, yo siempre digo, yo aquí no me calzo con nada, porque no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios. 10 segundos uno se torna en armar una primera impresión. Estoy muy de acuerdo, sí, porque no quiero desmerecer el comentario que hacía Gabriela, en el fondo, que dependiendo de lo que tú causes en esos primeros segundos, después depende de ti si ratificas esa primera impresión o la cambias, porque puede ser que, como decía el Aldo, me vio súper activo al principio, bacán, buena impresión, pero después empecé el taller y una fomeada. Entonces la idea es como, esa primera impresión hay que cuidarla para empezar a preparar el viaje que yo quiero llevar a alguien. Y esos primeros 10 segundos, chiquillos, son claves, porque cuando ustedes se paren en algún lugar, cuando vayan a hacer un pitch, cuando se suban a un escenario, o sea, no yo, lo primero que va a ser observarlo. ¿Cómo van? Y se nota el tiro cuando uno va con la postura media jibada, mirando el suelo, o va con el pecho paloma, mirando alto. Uno al tiro se arma una primera impresión. En el caso de principalmente los hombres, cuando saludamos de mano a alguien, a mí me ha pasado de que de repente uno saluda de mano a alguien y el tipo de la contraparte te aprieta la mano y te duele
Y te cayó mal el tipo, así, lo encontraste pedante, arrogante, te cayó pésimo, y puede ser que el tipo justo le dio un calambre cuando te apretó la mano. O sea, todo eso pasa. Entonces, por eso es súper importante de que esos primeros segundos, mi postura, lo que decía el Aldo, cómo mi cuerpo habla, lo que yo digo, la primera palabra, uno dice, chuta, ya, parece que para allá voy. Ahora, nada de esa primera impresión va a ser que ratifique el viaje que voy a llevar, porque puede ser de nuevo, que yo llegué súper tímido, como que ustedes dijeron, pucha, no me tinca, y después lo llevo a un viaje súper entretenido. Pero eso se va a tornar un desafío. Y como dice ahí Juan Pablo Vargas, dice, no hay segunda oportunidad. Sí hay segunda oportunidad. Pero ¿cuál es la diferencia de que si yo ocupo esos primeros 10 segundos para que la gente tenga disposición a la escucha, lo que yo hable de ahí en adelante va a ser mucho más fácil porque voy a tener atención? Hoy día el desafío que tenemos es que todos ustedes, chiquillos, sobre todo, por ejemplo, los que están con la camarita apagada, están con un montón de distractores. Pueden estar en el celular, pueden estar viendo TikTok, pueden estar hablando, pueden estar preparándose desayuno con el computador en la cocina, no tengo idea. Muchos distractores. Entonces, ¿cómo ocupamos esos primeros segundos para que la gente diga, chuta, parece que está interesante esto, lo voy a escuchar? Si no lo logras en los primeros 10 segundos, entonces va a venir el desafío posterior, que es, chuta, no me está captando la atención y te voy a tener que empezar a jugar un rol de cómo vas utilizando los elementos del contenido y tus elementos no verbales para que la gente vuelva a ti. María José, dale nomás. Ahí, bueno, a lo mejor me salgo un poco como del el taller mismo, pero me pasó hace poco que fui a un demo day y había visto mucho a mis compañeros porque nos habíamos preparado todos juntos y de verdad fue tan frustrante ver cómo los nervios, yo creo que a todos nos jugaron una pésima pasada, porque yo había visto los pitch 2 días antes y todos pitchaban mejor de lo que salió ese día al final, porque efectivamente las primeras impresiones, yo los había visto por camarita, fue el primer día que los vi presencial y las primeras impresiones fueron súper distintas a la cámara, como en físico, y después fui cachando que era porque estábamos todos re nerviosos. Y ahí un poco como, ¿cómo puede hacer uno para esos nervios que no se evidencien tanto o, no sé, bajarlos? Mira, ahí hay dos elementos. Y de nuevo, como tú bien decías, María José, para no salirnos tanto, pero después vamos a ir avanzando más rapidito. Pero me interesa esta conversa porque la idea es que ustedes puedan contarme sus casos, porque es algo de enseñarles teorías y la idea es que sea bien aplicado. A ver, hay varios elementos que se pueden hacer para los nervios. Hay unos que son súper de la rama del teatro. A mí yo tomé algunos cursos de teatro, de hecho, cuando estaba en la U, y te daban dos tips. Uno, que era tener algo en la mano, ojalá de metal, algo que tú puedas estar apretando. ¿Por qué? Porque toda la tensión, después vaya a terminar con la mano acalambrada, pero la gente no lo va a notar. Pero vaya a estar botando todo ese nervio por lo que estáis tomando en la mano. Yo me acuerdo que yo en esos minutos, cuando partí esta cuestión al final, lo que sí hay que entender que son minutos en cancha. Tú la primera vez a estar nervioso, pero tenés que hacer. Pero al principio es como que te digo, tener algo en la mano, una llave, una pelotita, estas antiestrés, salir y estar con algo en la mano o algo donde tú puedas botar el estrés. Otro, y esto sí es súper del teatro, es contraer un músculo. Mira, esto ya es súper técnico. Es que tú estés constantemente concentrado en tener un músculo apretado. Por eso también la mano al apretar algo hace sentido. Ahora, sí te voy a contar un secreto y que me hizo mucho sentido, de es perder el miedo a estar nervioso. Perder el miedo a que cuando tú empieces a hablar te tirite la voz. ¿Por qué? Y esto tiene algo bueno y algo malo. Algo bueno es porque hoy día, cuando yo escucho un pitch y veo a alguien que sale medio nervioso, que le sale media titubear la voz, yo le pongo atención. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Es porque el ser humano lo hace por morbo. ¿Cachai? Entonces, pero ¿a qué voy con esto? De que cómo ocupamos esos elementos para ocuparlos a nuestro favor. Y ahí hay que ser estratégico. Ustedes tienen que ser más zorros que el jurado. Por ejemplo, y aquí empiezo a avanzar y cerramos esta fase. Mi pareja. Mi pareja es emprendedora. Y a ella le pasaba mucho de que cuando salía, hacía más que los pitch, su relato, su charla, llegaba, se ponía nerviosa y empezaba, sobre todo cuando empezaba a contar la parte más emocional, ella se emocionaba. Y por lo general como que se emocionaba mucho. La primera vez como que casi que se pone a llorar. Y le empezaba constantemente y se empezó a dar cuenta de que cuando empezaba a hablar de esa parte como que era más emotiva, se emocionaba y era como, oye, pucha, me pasa esto. Hasta que al final dijo, oye, eso transmite. Eso transmite. Cuando yo estoy haciendo un pitch, hablando de lo técnico, esto hago. Y cuando llego a hablar del propósito y me emociono, eso engancha.
y hace que la gente efectivamente empatice. Entonces, en esto, ustedes chiquillos tienen que conocerse súper bien. ¿Qué les sale bien? ¿Qué les cuesta? Y eso que les cuesta, ¿cómo damos vuelta al partido? Entonces ahí es donde hay que ser estratégico, ¿ya? Y de nuevo, ocupar todas estas herramientas humanas al favor de ustedes. Ya. Después yo les decía, vamos aquí, perdón, bueno, ya hice spoiler, así que lo vamos a poner ahí rápido. Comunicación no verbal, o sea, gran parte de las cosas, esa primera impresión que yo me hago de ustedes, yo ni siquiera los he escuchado. Va en su postura, en cómo miraron al público, en cómo me dieron la mano, en cómo se pararon. Entonces, esa postura, por eso les digo, o sea, yo no saco nada con que ustedes armen un pitch maravilloso si salen con una actitud que yo ya me voy a armar una primera impresión que ustedes no quieren. Víctor Coopers habla de la actitud. Siempre el factor actitud es multiplicador, como dice. Entonces, el cuerpo. ¿Cómo ustedes están ocupando el cuerpo para hablar, para transmitir? El aspecto físico, o más allá del aspecto físico, porque esto está traducido literal del inglés, pero esto tiene que ver qué es lo que yo estoy viendo. Y aquí tiene que ver mucho en cómo ustedes se preparan en base a un contexto. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, he trabajado muchos años en la universidad, entonces es muy tierno porque cuando hago clase en comercial y los chicos presentan su proyecto, ellos llegan con terno. Me parece bonito, muy especial, pero es raro que de repente los chicos vayan a hablar un proyecto de turismo, de Canopy, qué sé yo, y estén hablándome con terno. Entonces, ¿a qué voy con esto? El hecho de la vestimenta, cómo ustedes se preparan, no tiene que ver con que ustedes lleguen como yo hoy día, pelito corto, afeitado, sino que tiene que ver con que se prepararon y quieren transmitir. Yo trabajé mucho tiempo en turismo y me acuerdo que cuando llegaban los empresarios turísticos a hacer sus pitch, llegaban con el arnés puesto y el casco. Entonces, eso habla, pues, me quiere transmitir, hay una preparación, pero siempre en un marco lógico, que no sea algo que yo vea y te vi súper desarreglado y no me habló. Siempre tiene que haber algo que ustedes quieran transmitir. Pero lo que voy, que esto no tiene que ver con pelo corto, con terno, con vestido de gala, sino que efectivamente, ¿cuál es el relato y el personaje que ustedes quieren crear? Obviamente, la esto se utiliza mucho, todo esto va sumando, no es que importe o no importe, el usar referencias. Muchos, no sé si ustedes, pero muchos de los emprendedores que están partiendo no tienen más que una idea y una investigación de mercado. Entonces, claro, me puede encantar tu idea, pero si tú además me lo complementas con que dices, oye, y estuvimos hablando con la Universidad Católica, con los investigadores del Centro XX, que bla, bla, entonces empezáis a dar marcos de referencia, ¿qué es lo que tú estás haciendo al final? Ocupando a otro para validar lo tuyo. Entonces eso sirve. Si ustedes han tenido mentores, si ustedes tienen un advisor, si tienen un inversionista, todo eso suma y efectivamente es importante que lo mencionen. Ahora, el tono de voz, chiquillo. Es clave, es clave. Y ahí el tono de voz es el viaje que ustedes van a hacer. Eso hay que prepararlo, porque el tono de voz al final, dependiendo de cómo ustedes hablen, va a servirles para que ustedes puedan o no poner énfasis en diferentes partes. Entonces, denme un segundito, chiquillos. Ya tenía la tos ahí. Ya, el tono de voz al final va a ser el viaje que ustedes lo van a llevar y utilícenlo a su favor, porque el tono de repente uno habla muy alto, muy acelerado, y de repente cuando empezáis a hablar un poquito más bajo, más lento, más ronco, por lo general te lleva a un momento más emotivo. Entonces, el tono de voz es súper buen complemento para el viaje que ustedes quieren llegar y cómo vamos trabajando esas primeras impresiones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se necesita para hacer un buen pitch? Yo siempre pongo aquí a Steve Jobs, porque pueden buscar ustedes en YouTube. Steve Jobs lo que hizo fue cambiar la forma de meter productos al mercado. Él salía y armaba pitch tremendo y no contaba ni siquiera algo o alguna característica de la tecnología, sino que él te llevaba un viaje con sus productos y hacía que terminara y toda la gente lo quisiera comprar. Y la verdad, chiquillo, es que no te decía nada, no te decía ninguna característica técnica, sino que te llevaba un viaje del cual todos queríamos ser parte. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para hacer un buen pitch? Lo primero, perder el miedo a comunicar. Esto, el hacer un pitch, es una decisión. Ustedes tienen un equipo de seguro, qué sé yo. Entonces ustedes tienen que, ya sean ustedes como fundadores, como CEOs o qué sé yo, tienen que decir, oye, ya, yo me voy a implantar. Ustedes pueden decir, no, ¿sabes qué va a ser mi compañero de equipo, qué sé yo? Y eso tiene que ver al tiro con la actitud. Yo puedo ser tímido, me puede costar hablar en público, qué sé yo, pero yo tomo una decisión y tengo que enfocarme en perder el miedo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes salgan a vender, chiquillos, cuando ustedes salgan a pitchear, a comunicar,
Lo peor que les puede pasar es que le digan que no. Entonces, hoy día el desafío es que ustedes salgan a recolectarnos, salgan a recolectarnos por el mundo. Cuando uno ya ha recibido tanto no, después ya le da lo mismo. Entonces ustedes olvídense de preparar un pitch para una ocasión especial. Ustedes hagan su pitch, hagan su relato donde puedan, a sus amigos, a sus familiares, en la micro, en el metro, por todos lados. Porque mientras más vayan puliendo, van a ir perdiendo el miedo. Y cuando se pierde el miedo, ustedes empiezan a estar más tranquilos y más seguros de lo que quieren comunicar. Lo segundo, conocer la historia de lo que quiero contar. Y esto tiene que ver mucho con, ya sacando un poco la historia, de que ustedes conozcan su producto, su servicio, conozcan ese viaje al cual me quieren llevar. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que ustedes digan, chuta, ¿sabes que el Emilio está invirtiendo en startup, bla, bla, bla? Y me empiezan a contar de su producto. Yo bien me parezca fantástico, pero yo soy conocedor del área y les empiezo a preguntar algo que ustedes mismos me dijeron y ustedes no sepan. Y eso va mucho en línea de que cuando ustedes hagan un relato, hagan un storytelling o un pitch, cada palabra que digan, sepan lo que significa. Porque si a veces nos pasa mucho a los chilenos, que tratamos de ocupar palabritas sofisticadas, palabritas que se ven bien. Y puede ser que yo no la entienda. Y te la pregunto y te voy a decir, chuta, no, mira, esto quería, no, o sea, o sabes o no sabes. Y por eso es clave de que todo lo que ustedes digan se peinen, porque yo no tengo idea cuáles son sus productos. O sea, la persona que más sabe de sus productos o sus servicios son ustedes. Y si por algo se me queda alguna duda, ustedes tienen que saber responderla. ¿Ya? Ahora, tener un relato lógico va mucho en la lógica, para la redundancia, de cómo estructuran el relato, cómo lo estamos partiendo, qué es lo primero que me vaya a decir para captar mi atención, cuál es el impacto que estáis generando, qué solución, cómo funciona. A mí me ha pasado mucho, nos pasó muchas veces, que llegaban a contarme el problema, bla, bla, el relato, el impacto, qué sé yo, bla, bla, y terminaban, y yo decía, oye, me encanta el problema y el impacto, pero ¿cuál es esta solución? ¿Cómo funciona tu solución? Entonces, el que quede claro el problema y que yo no entienda cómo lo estáis dando solución es porque no tienes un relato lógico. Entonces, siempre revisar, y hay diferentes formas. Cada uno puede tener la suya, algunos la escriben, otras no. Lo que sí yo nunca recomiendo es aprenderlo de memoria. Por ejemplo, cuando yo contaba ahí que ustedes me preguntaban, cuando a mí me tocaba representar a otras startups, yo lo primero que hacía era estudiarme muy bien todo el formulario, bla, bla. Después yo escribía en Word todo lo que quería decir, bla, 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 pero me lo estudiaba, nunca me lo aprendí de memoria, porque me olvidaba de una palabra y me iba a cero. Entonces, sí entender qué es lo que quería contar. Y cuarto, chiquillos, practicar, practicar y practicar. Esto es minutos en cancha. Y les voy a dar un tips que lo enseño muchas veces y que varios me han dicho que lo han hecho y que les ha servido. El mayor crítico, chiquillo, de uno mismo, cuando uno sale a hacer un pitch, ¿quién es? ¿Quién es el mayor crítico de uno mismo? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. Tal cual Aldo de Juan Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Hagan su pitch y grábense. Y grábense. Y después se empiezan a ver. Y se ven y se vuelven a grabar. Y se vuelven a ver. Y después que hagan eso, van donde sus padres. ¿Por qué? Si tienen a sus padres vivos, los padres son los mayores críticos. Mis papás hoy día, y yo siempre lo digo, no entienden lo que yo hago, no entienden a lo que me dedico. Y me imagino que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Entonces, hagan el pitch a sus padres, esas personas que no tienen idea del contexto de lo que están. Porque esas personas van a hacer preguntas que ustedes nunca van a estar preparados. Van a tener que explicar con palabras fáciles. Busquen a esos amigos que son absolutamente de otra área y le pichean. Porque esa persona no tiene idea de lo que le están hablando y les van a preguntar y los van de a poco a obligar a que hablen en términos fáciles y que sea entretenido. Si no, el amigo te va a decir, oye, ¿sabéis que estáis funando el carrete otro día me seguís contando? Esa es la idea. Y eso a ustedes los va desafiando. ¿Ya? Ahora, aquí hay algunos tips que son más míos y que van muy en línea de cuando a mí me tocaba pichar, que ¿por qué ustedes no tienen que estar tan nerviosos? Porque el que más sabe son ustedes. O sea, ustedes se van a parar en un escenario y yo no tengo idea de lo que van a hablar. Yo hoy día no tengo idea cuáles son sus emprendimientos. Entonces, cualquier cosa que yo pudiese juzgar va a ser en base a lo que ustedes me digan. Entonces, si ustedes por A o C van a hacer un pitch y alguien les hace una pregunta y ustedes no la supieron responder, no salgan diciendo, puta, el jurado pesado. No, porque quien hizo y generó esa duda fue ustedes. Entonces, ustedes todo lo que digan
tienen que saberlo y tienen que, incluso chiquillos, hay estrategias, esto ya da para otro taller, pero en el fondo, para ver cómo influir para que tú sepas qué te va a preguntar el jurado. Entonces uno va haciendo un relato y deja un espacio que lo prepara para que genere dudas. Está preparadísimo. Entonces tú sabes que esta partecita no la van a entender. Y tú preparas lo que te pregunta. ¿Pero por qué? Porque el que más sabe eres tú, pues, chiquillos. Entonces ustedes llevan ese viaje. Toda la responsabilidad de lo que pregunten o lo que no se entienda son ustedes. Y lo segundo, agradecer lo que no saben. Y esto, chiquillos, yo lo aprendí hace unos años atrás y cuando lo aprendí me explotó la cabeza. Nosotros, los latinos, somos súper vendepomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos caemos mucho, que nos preguntan algo que nosotros no sabemos y en vez de decir no sé, empezamos a responder, creyendo que vamos a hacer que la contraparte, o sea, no quedar mal con la contraparte si decimos no sé. Y ahí está el gran error, pues, chiquillos, porque cuando nosotros empezamos a hablar cosas que nosotros no sabemos, empezamos a generar dudas en el otro. Y eso es lo peor, porque cuando yo genero dudas, se pierde la confianza. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Que si por algo se estuvieran avanzando en una conversación y les dijeron, oye Álvaro, ¿sabéis qué? Me encanta lo que estás diciendo, pero esto no me hace sentido, le daría una vuelta, bla, bla, bla. O te dan algo que tú no sabías, el Álvaro lo que tiene que hacer, ¿sabéis qué, Emilio? Lo que tú me estás comentando no lo había visto antes y me parece súper relevante para verlo, porque creo que si efectivamente eso lo corregimos o le damos una vuelta, nuestra solución puede tener aún mayor impacto. Mira lo que dijiste, fuiste súper político. Dijiste todo, pero no dijiste nada. ¿Pero qué hiciste? Que el jurado vea en ti que hay moldeabilidad, que hay disposición al aprendizaje, y más encima lo hiciste sentir bien, porque dejáis al jurado como, mira, gracias a mí ahora tu solución va a ser mejor. Entonces, eso es lo que tú tenés que lograr. Por lo general, a mí me tocaba ver que cuando uno pregunta y el otro no sabe y uno empieza a preguntar, el emprendedor se empieza a enojar y se empieza a sentir como perseguido, como un ataque. Entonces, esas son formulitas o secretos donde tú puedes ir dando vuelta al juego y quedar siempre, una vez más, como todo a tu favor. Lo tercero es manifestar emociones, que va muy en línea de lo que hablábamos al principio con el ejemplo de cuando se ponía nervioso, el ejemplo que les daba mi pareja cuando se emocionaba. Ustedes, chiquillos, me imagino que quieren cambiar el mundo con sus soluciones. Esa es la idea. Obviamente, si el cambiar el mundo va de la mano con que nos forremos, fantástico. Pero el objetivo es cambiar el mundo, dejar el mundo un poquito mejor con nuestras soluciones. Y eso nos tiene que movilizar. Si yo veo que el Juan Pablo me está hablando de una super solución para eliminar la pobreza y veo que no te moviliza nada, va a ser raro, va a ser extraño. Pero cuando yo digo, oye, sí, mira, hemos logrado ventas, ya estamos en 3 países, en cambio, a decir, oye, estamos súper felices porque hace 3 años abrimos mercado y sin imaginarnos llegamos a Perú, Colombia y Ecuador. De verdad que no lo podemos creer como equipo y eso nos alienta a seguir creciendo. Mira cómo cambia el relato. Eso me lleva, ¿por qué? Porque cuando yo veo actitud, yo quiero ser parte de eso. Es cuando yo veo una fiesta por afuera de la disco y veo que lo están pasando todo bien, yo quiero ser parte, que cambia mucho que cuando veo un local que está vacío, que hay música fome y todo está aburrido. Esto es lo mismo, cuando ustedes manifiestan emociones, yo quiero ser parte de eso. Entonces es muy probable que te quiera apoyar, que te quiera comprar o que te quiera invertir. Y cuarto, hablar en concreto, que esto va en línea de lo que yo les hablaba al principio, de que si yo voy a presentar o voy a vender o voy a ir a hablarle a alguien en un evento de networking, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo peor que te puede pasar es que terminaste y te digan, ya, pero Gabriela, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitáis? Eso es una mala señal. Y ahí entonces uno empieza a revisar qué es lo que no estoy haciendo bien, porque la clave es que hables en concreto. Y ya sea en, oye, Juan Pablo, dame tu tarjeta, yo te llamo después, agendemos al tiro cómo estáis. O sea, cerrar en algo concreto para que la contraparte sepa qué es lo que estáis buscando de mí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál creen ustedes, chiquillos, que es el desafío? Porque esto suena súper bonito. Dale nomás, Gabriela. No, que como para acotar lo que decías, que igual me hace mucho sentido porque yo soy químico investigador. Me pasa mucho que cuando quiero presentar una propuesta, hablo mucho desde el impacto que yo sé técnicamente que genera, pero la otra contraparte no comprende el real impacto porque generalmente uno habla con jefes de producción, con gente que está en cargos más como administrativos que no logran comprenderlo. Entonces yo cuando utilizo los conceptos o digo como el impacto de manera técnica, generalmente me pasa que la percepción que yo tengo de ellos ante lo que expongo es como, bueno,
tu tecnología, pero ¿en qué me sirve a mí? ¿Cómo yo lo puedo tomar eso y extrapolarlo a lo que yo hago? Esa es como la impresión que con el tiempo me he dado cuenta que es lo que va pasando. Entonces, como te comentaba, me hace mucho sentido lo que dice, porque cuando yo le escribo los mensajes a estas personas que necesitan como innovar, yo no logro de repente dar en el clavo como en esto puntualmente te va a servir a ti. Eso es lo que a mí me pasa. No, tal cual. O sea, lo que tú acabas de decir, Gabriela, y al tiro le doy la palabra a Melissa, por eso esto es tan importante. Y por eso es algo que no se improvisa, sino que se trabaja y se revisa. Pero efectivamente, si no pasa eso, pues, Gaby, de que es como ya fantástico, pero primero no entiendo lo que estáis diciendo, porque es muy técnico. Y ya, si queréis, mira, el chileno tiene mucho ya, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? O sea, y ahí va en la línea de por qué yo al ayudarte, yo voy a estar mejor. El chileno chiquillo, ya, y aquí, bueno, estamos grabando, pero no es solidario. O sea, somos solidarios cuando habla de Letón. Pero ayudar por ayudar, poco, pocaso. Entonces, por eso hay que ser estratégico en esa lógica de cómo esa persona va a estar mejor con lo que yo le estoy pidiendo ayuda. ¿Ya? Y siempre, y ahí va en línea de lo primero que decía ahí también, de las palabras complicadas, si por A C yo tengo que ocupar tecnicismo, explicarlo. Yo siempre me acuerdo de esas startups que yo les decía que me tocaba representar cuando me tocó hablar de la de la vacuna para la septicemia rickettsial. Al principio no tenía ni siquiera, no sabía ni siquiera cómo se pronunciaba esa cuestión. Me la aprendí y después al final era una vacuna para los salmones. Pero claro, lo técnico suena maravilloso, pero cuando empezamos a hablar simple, la gente va entendiendo. Melissa, dale nomás. Sí, hola, buenos días, Emilio. Mira, mi duda, o sí, duda, o como complicación que siempre me pasa, es que en los proyectos en los que yo me muevo, siempre tenemos como yo y otros proyectos, siempre está de que, oye, es que para poder vender, tengo que entrar por una etapa de evangelización, ¿ya? Entonces, siempre el evangelizar es como, ya hay una metodología base y yo te estoy cambiando la metodología con un beneficio, pero para poder entender ese beneficio está la evangelización de por medio. Entonces me ha tocado tener reuniones con leads y de repente es de 45 minutos que tengo la reunión, casi 30 están enfocadas en esta evangelización. Entonces al final se pierde, como que pierde el interés, porque al final se queda en como que, oye, pero es que lo que ya tengo me funciona. ¿Por qué tengo que cambiar? Entonces, ¿de qué forma podría abordar esta evangelización? Oye, lo que toca ahí de decir, Melissa, es súper importante. Mira, es difícil. Esto, como yo les decía al principio, es bien humano, sobre todo si ustedes están desarrollando tecnologías disruptivas o qué sé yo, o que requieren costo de implementación, no sé. Hay muchos desafíos en ese sentido. Y ahí yo doy dos consejos. Y de nuevo, yo te diría que nada de lo que yo les estoy hablando hoy día o de lo que ustedes puedan encontrar en internet o qué sé yo, todos los talleres que puedan tomar de pitch o storytelling son cosas concretas. Porque esto es humano, las personas somos diferentes. Entonces, por eso yo trato de hablar de herramientas del teatro, de la ingeniería, del storytelling, es porque somos humanos y somos diferentes. Ahora, lo primero es que ustedes, si están desarrollando tecnologías que son disruptivas, que cambian la forma de hacer las cosas, sí o sí, chiquillos, tienen que meterse en el rollo de que ustedes por un lado son emprendedores y por el otro son activistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes son los llamados a hablar del tema. Si ustedes están desarrollando tecnología para la rehabilitación, tienen que hablar de la rehabilitación. Y hablar de la rehabilitación en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, tienen que poner el tema en boga. Si están hablando de la economía circular, hablar del tema, para que primero yo entienda de que tú eres una persona creíble en ese cambio. ¿Por qué? Porque tú sabes que el impacto de ese cambio es súper relevante para el mundo o para la industria en la que estemos. Y lo segundo, miren, y esto es muy interesante, ya no me acuerdo el nombre ahora, pero el fundador de Idea Lab, de hecho su charla está en YouTube, ustedes la pueden buscar, Idea Lab Charla TED. Él habla de los 5 factores determinantes de éxito de una startup. Da mucho, que son bien lógicos, la idea, el modelo de negocio, el equipo, bla, bla. Pero él habla de que el número uno determinante del éxito es el timing, el momento. Entonces, ¿qué es lo que yo haría hoy, sin todavía entender qué es lo que haces tú, Melissa, y para todo? Es que no solamente escribir por escribir, así como agarrar una base de datos de leads, sino que el timing. ¿Quién yo sé que hoy día me necesita? Como te digo, no sé cuál es tu proyecto, pero mi solución, por ejemplo, va en monitorizar los equipos para prevenir la tasa de falla.
Yo lo primero que voy a hacer va a ser, oye, ¿cuáles son las empresas en Chile que hoy día han tenido fallas y han tenido riesgos y han tenido accidentes por no mantención de sus maquinarias? Porque yo sé que esos hoy día están con el timing, hoy día están buscando soluciones. Entonces eso cambia la lógica un poquito porque ya no es salir por vender, vender por vender, perdón, sino que buscar esos casos a los cuales que yo sé que mi solución la necesitan de manera urgente. Y ahí cambia un poquito la lógica. Pero de nuevo, como tú bien decías, Melissa, es un desafío y hay que buscar la forma de resumir ese espacio de evangelización, porque si no se nos va a ir la reunión de 1 hora, si es que logramos tenerla, en explicarle el problema y después la solución puede que no les haga sentido. Entonces, por eso la recomendación es que cuando nosotros, sobre todo, estamos recién insertando un producto al mercado, buscar a aquellos clientes que nosotros sabemos que son los early adopters, aquellos que sabemos que están buscando la solución o incluso y han creado sus propias soluciones a partir del problema. Esas personas son las que nos ayudan en etapa temprana a entrar al mercado. Porque después es súper diferente cuando ya tenéis el segundo, tercero, cuarto cliente, decirle, oye, no, yo ya estoy trabajando con, no sé, con Enel y este impacto tenemos en Enel, porque ya tenía un marco referencial. Pero siempre en esa etapa inicial de generación de leads, ¿quién es ese early adopter que hoy día está sufriendo el dolor y que no necesita que yo se lo explique, sino que quiere la solución? Dale nomás que veo que estáis activando ahí el micrófono. Sí, gracias. No, yo creo que eso, el early adopter, es lo que me hace como el match perfecto, como que empezar a caracterizarlos. Tal cual, tal Sí, cual. Y como te gracias. digo, no, 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 por nada. Y eso es un desafío, que eso es pega, eso es trabajo. Pero te vas dando cuenta al final que en vez de estar teniendo un montón de reuniones, mejor dediquémosle tiempo un poco a hacer esa caracterización y después se hace más fácil. Si al final todos queremos el piloto, el caso de éxito para después poder empezar a vender más. Juan Pablo, dale nomás. Gracias, Emilio. Mira, yo quería de alguna manera corroborar lo que tú dices con un caso real. Esto de prepararse uno mismo, apelar a los papás, a los amigos. Y bien breve para no ser latero, yo estoy en un proceso de convertirme con mi empresa en un spin-off de la Universidad Católica. Entonces, eso da lo mismo lo que acabo de decir, pero el recorrido es muy interesante y se acerca a lo que tú dijiste. En la Católica, primero tú le presentas a un precomité, por lo tanto tienes que convencer a un precomité, luego ellos te dan la autorización para ir al comité y el comité te da la autorización para ir al decano. Entonces, en general nosotros los que creemos un poco en esto del emprendimiento, de lo disruptivo, con suerte tendremos 1 o 2 balas reales de plata en la vida, ¿sí? No más que eso. Por lo tanto, es súper relevante lo que tú manifiestas, Emilio, respecto a preparar la pistola para esa bala de plata. ¿Sí? Que el ejemplo es, creo que es atingente el ejemplo del recorrido spin-off de cualquiera. ¿Sí? Solo Tal como ejemplo. cual, no, súper bien Juan Pablo, y como tú decís, sobre todo en el mundo universitario, yo trabajaba muchos años en la universidad y los spin-off es un mundo, da para otro taller, entonces es súper, súper bueno, y claro, si bien después podemos tener segundas o terceras oportunidades, pero cuesta, entonces por eso esto es preferible antes de salir a comunicarlo, estudiarlo, prepararlo y revisar cada detallito, porque como digo, esto al final es un juego de ajedrez, esto es estrategia, entonces... Ya, oye, para seguir avanzando, porque veo que pasa y pasa el tiempo y si no me van a empezar a retar. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros cuando empezamos a comunicar? El desafío, chiquillo, uno, es que estamos sobreestimulados. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día debemos ser capaces, perdón, ahí sí. ¿Cómo llamamos la atención? Entonces creo que ya lo hemos hablado harto en esta horita que llevamos, pero tiene que ver en cómo aprovechamos esos primeros segundos, cómo utilizamos palabras claves que yo efectivamente disponga a la escucha, que ese es el gran desafío. Y ahí mi consejo, tómenlo o déjenlo, pero es atreverse, chiquillos. Ustedes están cambiando el mundo, ustedes tienen soluciones que buscan generar un impacto brutal, entonces perdamos esa humildad. Y esto no quiere decir que nos convirtamos en unos arrogantes, sino que, oye, creámonos el cuento. Y ese es el gran desafío que tiene Chile hoy día, que yo trabajo mucho en mindset y en actitud. Porque como salimos con miedo y es como, oye, yo hoy día estoy trabajando en una solución que va a cambiar el mundo, atrevámonos y seamos disruptivos y si a alguien no le gustó nomás, pero sabemos que esto va a ser lo mejor. Y acá, solo para inspirarlos, les muestro esta foto que a mí me encanta. Ustedes saben que cuando llegó al tiro hoy contigo, Marce, cuando llegaron las plataformas de transporte de taxi efectivamente por celular, todo el mundo los quería echar. El gobierno, qué sé yo, andaban parando, quitaban los autos, qué sé yo, bla, bla. ¿Y qué es lo que hace Cabify? Entonces Cabify dice, oye, mira, los mismos políticos que hoy día quieren sacarnos del país, que no usen nuestras plataformas, han hecho más de 5.000 viajes en Cabify y le ponen ahí un asterisco. ¿Cómo lo midieron?
todos los viajes realizados desde o hasta el Ministerio de Transporte en ese año. Entonces, eso es ser disruptivo, eso es ser valiente. Entonces, cuando uno quiere cambiar el mundo, tiene que atreverse, siempre con contenido, con fundamento, y con datos. Pues ahí hay mucho datos, pero atreverse, chiquillos. Dale, Marcela. Hola, quería hacer una consulta en relación al vocabulario, qué tan técnico, porque tú decías, ya, no sé si haces el pitch, se lo haces a los papás, te van a decir que no entienden, porque igual de repente uno está inmerso en un mundo o tú preparas pensando en que todos saben lo mismo o asumen muchas situaciones. Sí. Pero a veces también te enfrentas a algún público que igual es mucho más técnico y también quiere escuchar un vocabulario que quizás ni siquiera lo entienda, pero que en el fondo como que te valides como, como en relación a lo que estás diciendo, aunque ellos no lo entiendan. ¿Cómo saber en qué momento o qué tanto no cae utilizar un tipo de vocabulario u otro? Porque el otro día, por ejemplo, estábamos en un programa que estaba participando y nos tocaba, no era hacer un pitch, pero sí explicar. Y mencioné un término técnico y un colega me dijo, hoy no, hoy se nota que dominas súper bien. Por ejemplo, tú hablaste de tal cosa y yo no tengo idea de lo que estás hablando. Pero como que lo impresioné con eso sin que le entendiera. Entonces a veces uno dice, hoy no entiendo nada. No sé, si nos pudiese orientar un poquito más en eso. No sé si me Sí, expliqué, sí, porque perfecto, igual... perfecto, Marce, y te agradezco un montón la pregunta. Pero yo creo que hay dos desafíos. Efectivamente, aquí hay temas, como tú bien lo dijiste, de autovalidación, que es uno, y segundo, que hay palabras, y esto es, de nuevo, esto es estética, esto es puro marketing, por eso yo hablo de esto, hago esto en el ramo de publicidad. Porque hay palabritas que son honderas. El Spanglish, el mundo startupero, de repente uno ocupa palabras que son honderas y que, wow, como que te posicionan en un estatus importante. Pero yo creo, o sea, no, no creo, sino que sí o sí hay dos cosas dentro de lo que tú planteas. Por eso yo decía al principio, conocer a tu público. Olvídense que ustedes van a tener un solo pitch. Ustedes van a tener un montón de pitch y van a tener que saber adecuarlo dependiendo del público al que vayan a hacerle el pitch, ¿ya? Es muy diferente hacerle el pitch a mis papás, a mis amigos, en un mundo técnico. Yo hoy día trabajo en ecosistemas, cuando tengo reuniones de ecosistemas hablo de otras cosas porque hay cosas que no tengo que explicar o cosas donde me quiero validar porque soy nuevo en el grupo, ¿cachai? Entonces, eso hay que entender muy bien el contexto donde uno está. Ahora, lo que yo sí aconsejo es que independiente de, o sea, si yo ya sé que estoy haciendo o en una comunidad que es súper técnica y se maneja, pero si no, o pueden haber conceptos o términos que no los manejen, explíquenlo. Es lo que yo les decía, oye, mira, voy a hablar dijiste una palabrita, que esto significa esto, o por último, si estáis acompañado de una PPT como en este caso, le ponéis el significado. ¿Por qué? Porque la idea es no generar espacio de duda. A menos que, como yo les decía al principio, yo quiero que me lo pregunten. ¿Ya? Pero ese es el relato de la estrategia que ustedes van armando. Pero para cerrar la idea y como para resumirlo, vaya a tener diferentes tipos de pitch dependiendo del público. Y esas palabritas o no que queramos ocupar, explicarlas. Para que en el fondo, ojalá no quede ningún espacio a duda. Ya, seguimos entonces con los desafíos. ¿Qué otro desafío tenemos? Yo les decía, estamos sobreestimulados, tenemos que ser disruptivos. Otro desafío que tenemos hoy en día al momento de salir a comunicar es que no tenemos confianza. Y esto es muy triste en el mundo global, en el fondo. ¿Y a qué voy con esto? De que ustedes pueden salir a hablarme maravilla, pero van a salir a pelear, de que es muy probable que yo diga, pucha Aldo, me encanta lo que estáis diciendo, pero no te creo, no sé, me cuesta creerlo. Se ve tan hermoso que me cuesta creerlo. Hoy día estamos falta de confianza en el mundo. Entonces ustedes tienen que ocupar herramientas que les permitan ser personas confiables. ¿Y eso cómo se hace? Tengo que lograr un vínculo afectivo contigo. Y ahí es cuando yo les hablaba que cuando hacemos un pitch manifestemos emociones, digamos, no sientan miedo que les titubee la voz, no sientan miedo a emocionarse, no sientan miedo que les tirite la mano, porque eso habla, y eso habla de que eres una persona con apertura, ya que no me llevaste a un personaje, aunque ustedes adecúen un personaje dependiendo del escenario, pero me habla de un ser que siente, que está efectivamente dispuesto a la apertura. Ahora, esto suena maravilloso, pero ¿cómo logramos que la gente tenga confianza en nosotros? Lo primero, chiquillos, sean ustedes mismos. Cuando ustedes crean un personaje con el cual no se sienten cómodos, se nota. Entonces, sean ustedes mismos. Si ustedes no saben hablar inglés, no hablen en inglés. ¿Para qué lo van a hacer? Hablen y digan las palabras como a ustedes les resuene, qué sé yo.
Pero como dice la fotito referencial ahí abajito, no descuiden el contexto. O sea, dependiendo de donde ustedes vayan, y ahí es donde yo les hablaba de la vestimenta, del formato, del decir, del cómo prepararlo, ustedes pueden ser súper informales. Yo, por ejemplo, cambio mucho mi lógica de hacer clases cuando hago clases a los cabros de publicidad a cuando hago clases en el máster de innovación. Cambia mi forma, cambian mis palabras, porque el contexto es diferente. Entonces, ustedes lo importante es que nunca pierdan su esencia de quién son, pero siempre sin descuidar el contexto. Y ahí la fotito referencial que me encanta. Lo segundo es que seamos súper directos. Y eso de nuevo, como que a nosotros nos cuesta pedir, nos cuesta un montón pedir. Pero cuando yo veo que alguien va al grano, me encanta, porque sé perfecto y yo sé perfecto si te puedo decir que sí o que no. Los colombianos, ponte tú, yo les contaba que estuve en Colombia, nosotros estamos integrando un socio colombiano en la empresa, y los colombianos tienen eso, igual que los japoneses, que pueden estar hablando contigo un año. Y uno cree que va como avión, ¿no? Aquí la vamos a romper, bla, bla, y llegó el año y te dijeron que no. Entonces te hicieron perder tiempo, tiempo y plata. Entonces, ¿cuál es la clave? Que ustedes sean directos en lo que necesitan y en lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque más rápido van a tener el no. Y estos son súper pesimistas. Pero en el fondo yo les decía hoy día hay que salir a recolectar no. Porque esa persona que sí, te lo va a decir súper decidido. No se va a dar ninguna vuelta. ¿Por qué me lo preguntaste? Si sí o no. Esto es código binario. Sí o no. Entonces seamos súper, súper directos para que yo vea que en el fondo esto es directo, es concreto y lo vaya a hacer con él o sin él. Lo hago igual. Entonces, por eso es esto importante de ser directo, que Bombalé, que en paz descanse, lo sea muy bien. Y lo otro, que hablábamos con el ejemplo, no, ya no me acuerdo si era la Gabriela o la Marcela que lo decía, pero nosotros vamos a salir a pedirle algo a alguien. Vamos a salir a pedirle a la Corfo que me adjudique el fondo. Vamos a salir a pedirle al inversionista que me meta plata. Vamos a salir a pedirle a alguien que me compre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerle ver a la oportunidad a la otra persona que no solamente se trata de pedir, sino que esa persona también va a ganar con el ayudarme. ¿Ya? Y aquí puede ser. Oye, el inversionista, al meterme plata, yo voy a decir, oye, chuta, es que esta es una tremenda oportunidad, porque en línea inicial me va a abanderar a mí con un propósito, que puede ser, oye, no, mi solución es para la economía, para la contaminación mundial. Chuta, yo me voy a abanderar con un propósito que me va a posicionar en el círculo que yo quiera estar. Perfecto, puede haber algo social. Puede ser, oye, voy a ganar plata. Hoy día tengo plata como para invertir y me hablaron de números y efectivamente voy a ganar plata. Y sentido. Los que lo hacen muy bien hoy día, por ejemplo, Notco. Notco hoy día saca muchos productos que están en alianza con otros productos, como por ejemplo las pizzas que sacaron con Papa John's, que en el fondo es como, oye, todos ganan. Yo meto mi producto al mercado, lo familiarizo, la gente entiende que la Not Meat es un producto con sabor a carne y que lo emula de manera perfecta. Y por otro lado, Papa John's gana un público que hoy día no tiene. Entonces todos ganamos. No es solamente que yo meta mis productos a la pizza, sino que todos ganamos. Siempre pensar en esa lógica de a quien yo le voy a pedir algo a alguien de manera directa, pero que esa persona sienta que al decirme que sí, no está perdiendo, sino que al contrario está ganando. Es cuando, chiquillo, es como yo, y siempre se burlan mis amigos de mí. Yo tengo un Mac que me salió caro, que lo terminé de pagar hace muy poco en cuotas, cómodas cuotas. Pero cuando yo lo compré y lo compré en cuotas, no sentí que estaba perdiendo. No dije, puta, weón. Porque si no, sería un error, pues estaría súper mal como un cliente. Y hoy día siento que sí, me cuesta, me dolió, pero me encanta mi computador. Me encanta, me gusta, me viste, me siento parte de una comunidad, bla, bla. Lo peor que me puede pasar es que yo esté comprando algo y que me duela y que todos los días me esté quejando de que, puta, ¿por qué gasté plata en esto? Entonces ahí viene la estrategia del win-win, ser súper, súper claro. Y lo otro, dependiendo cómo ustedes avancen, darle con todo, chiquillos, a sus indicadores. Ustedes van a ir avanzando o ya están avanzando, entonces cuenten ese recorrido. ¿Qué han logrado? ¿Qué han avanzado? ¿Tienen clientes o no tienen clientes? Cuéntenlo. ¿Han piloteado? ¿Cuántos pilotos han hecho? ¿El nivel de TRL o maduración tecnológica? ¿Cómo han avanzado? Todos los indicadores sirven porque yo veo que hay avance, ¿ya? Y cómo lo han logrado, ¿ya? Ahora, ¿qué otro desafío hay? Porque desafíos hay montones al momento de comunicar. Y este, chiquillo, es el desafío de ustedes. Este es el desafío personal. Que a nosotros nos da miedo. Que nosotros, los chilenos, somos tímidos. Yo, ponte tú, me dedico mucho a hacer contextos para hacer networking y tratamos de hacerlo súper amigable porque el chileno no es de ir y en un evento ir a hablar con 4 5 20 personas. Uno habla con una, si es que es alguien nuevo, porque por lo general me pongo a hablar con alguien que ya conozco, y cuando ya alguien me escucha, le di la lata una hora. No, no, no es de ir
estar 5 minutos perfecto, ir por otro, ir por otro, ir por otro. Y eso habla que nosotros tenemos mucho miedo, a nosotros nos vence a veces la timidez. Entonces, ¿cuál es la clave? Tenemos que lograr esa soltura, tenemos que lograr esa apertura y confianza en nosotros. Y esto ya no va en línea del otro, de lo que espero del otro, sino que cómo yo confío en mí. Y por eso les decía el pichear, 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 pichear por todos lados, grabarse. Cuando yo siento que veo un video mío y me gusta como lo estoy haciendo, ya me voy por un tubo. Y esos chiquillos, todos tienen un celular, hoy día todos están conectados con un computador, todos se pueden grabar y se pueden ver, ver, ver y ver. Y esto, si bien no tiene nada que ver, pero a mí me encanta Fito Páez, pero hay una canción que le habla efectivamente de, oye, y tiene toda la razón. Si ustedes lo sientan con Charly García a alguien, muchos les da miedo, porque Charly García es irreverente, es pesado, se va a burlar de ti, y es muy probable que un gran porcentaje salga corriendo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no saldría corriendo? ¿Por qué? Porque tengo confianza, porque sé lo que le voy a decir y porque voy a ser súper concreto. Entonces siempre pónganse en ese escenario con aquella persona con la que a ustedes les daría terror ir a picharle. Terror, miedo. Visualícenla, háganle el role model, digan esta persona, imagínense pichándole a esa persona y así se van a ir soltando. Chiquillos, esto es pura, pura psicología. Y obviamente que ya lo hemos hablado harto, debo saber por quién voy y qué voy a buscar. Por eso averigüen bien a quién están buscando, lo que hablaba recién la Marcela, de cuáles son los clientes, a quién tengo que hablarle, tener súper claro ese mapeo, porque esto es igual como cuando ustedes investigaron a su cliente, que lo conocen perfecto, ahora tienen que conocer perfecto a esa persona, a ese inversionista, qué es lo que estoy buscando, cómo es, qué le gusta, qué hace en su rato libre. Piensen, chiquillos, que me imagino que muchos de ustedes ocupan Canvas para hacer sus diseños. La fundadora, que era una pareja, pero ella es la CEO, la fundadora de Canvas, se dio cuenta que el inversionista clave que necesitaba para su emprendimiento le gustaba el surf. Nunca lo pescaba, le escribía por LinkedIn, lo llamaba y a su fondo de inversión, nunca le dio una reunión, hasta que dijo, filo, esa es la persona, se metió en un club de surf donde él estaba y aprendió a surfear y se hicieron amigos. Y así logró llegar a él. Pero ¿cómo se logró? Teniendo súper claro quién es esa persona, qué le gusta y qué hace para yo poder llegar a él. ¿Ya? Y obviamente saber qué decirle, pues, llegar con el mensaje y esto es lo que hemos hablado todo el rato. Y con un objetivo súper, hiper, mega claro. Y como desafío es que cuando ustedes se enfrenten a cualquier conversación, a cualquier pitch, cerrarlo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando una segunda cita, estoy buscando que me agregues a WhatsApp, estoy buscando que me sigas en Instagram, estoy buscando que me compres, etcétera, etcétera. Mensaje hermoso, pero con un buen cierre. Y que se cierre de pie a algo. ¿Ya? De ahí va donde está todo lo que hemos hablado. Y ahora, chiquillos, la última parte. Vamos a la parte fome, porque, claro, todo lo que yo les he hablado es un montón de estabilidad de la psicología, del humano, de la calidez, de la cercanía, de la confianza. Pueden escanear ese QR, si no, igual les voy a dejar la presentación enviada. Hoy día, todo esto se tiene que resumir, y aquí ya nos vamos a la parte de pitch, que yo les decía que era lo último, y ya me quedan los últimos minutos. Ustedes van a tener que resumirlo si hablamos de pitch en una presentación. Y esa presentación tiene que tener todos los elementos que ya hemos hablado de confianza, etcétera, etcétera, pero bajo una estructura que debiese ser un poquito más técnica, sobre todo si vamos a presentarle a un Corfo, un inversionista, bla, bla, bla. Y quienes dieron una receta perfecta son los de 500 Startup, una de las principales aceleradoras del mundo, y ellos hablan de cómo estructurarlo y qué es lo que tenéis que hacer para cada elemento. Ellos hablan de efectivamente cómo se tiene que ver un deck, un pitch, cuando nosotros vamos a presentar qué pongo en la laminita uno, qué pongo en la laminita 2 y cómo eso, a partir de eso, yo ejecuto el relato que ya hemos conversado desde la parte un poquito más de las habilidades blandas. Entonces ellos te dicen, oye, lo primero, cuando tú hagas un deck, obviamente, hazme una introducción, una presentación que me lleve a contexto, con tu loguito, preséntate, qué sé yo, una introducción en la laminita uno. Parte con el problema. Y esto lo ocupa la Corfo, se ocupa en todos lados. Pero ustedes es ahí donde tienen que ser súper estratégicos, porque ese problema es el hook de atención. Yo con eso primero que ustedes empiecen a hablar, es donde ustedes van a hacer que yo tenga disposición a la escucha. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque sean creativos, no me lleven, no hagan una lámina llena de datos, sino que digan, mira, está súper trillado, pero hay muchos emprendedores que ocupan en esa primera laminita de, oye, ¿sabían ustedes que el X porcentaje? Ya, y ya una pregunta que yo busco responder. Yo siempre les cuento a mis estudiantes, yo hace tiempo trabajaba, bueno, siempre he trabajado con hartos emprendedores, y trabajé en una época con unos emprendedores de la provincia de Biobío, que llegan
a hacer su pitch, separa todo el equipo y empieza a correr el tiempo. Y ninguno hablaba. Todos serios en silencio, los cinco en filita. Y no hablaban, no hablaban, no hablaban. Y claro, cuando al principio es raro, pero después empieza a generarse incómodo. Tener cinco personas que están en el escenario y nadie habla y serio. Y después de la incomodidad viene la risa nerviosa. Entonces el público se empezó a reír, así como ya 30 40 segundos de qué se trata todo esto. Y cuando ya la gente se estaba riendo, dicen, hoy día en la provincia de Biobío hay gente que no puede sonreír. Y era una clínica dental que tenía un programa que se llamaba Reconstruye la sonrisa de la mujer. Entonces, wow, nunca se me olvidó. Entonces, sean creativos, porque puede ser que ustedes pongan un dato de alguna forma, pero péguense la volada en el fondo de cómo generamos un gancho de atención para que a mí nunca se me olvide el problema que están resolviendo. Obviamente después van con la solución. Y ahí en esa parte ustedes me dicen, no, mira, es una aplicación, es un software, es un dispositivo, bla, bla, bien genérico. ¿Ya? Ahí viene la parte genérica para yo entender en qué mundo me estoy metiendo. Y la cuatro, que a muchos se les olvida cómo funciona. Porque ustedes me pueden decir, no, mira, yo tengo una aplicación de inteligencia artificial que me va a ayudar a reducir los índices de carbono en no sé dónde. Bacán, pero no tengo que entender cómo funciona, quién la usa. Yo tengo que descargarme la aplicación, el usuario también, o es la misma aplicación, cómo pago. Entonces, solución, contexto general para yo saber dónde me estoy metiendo y después cómo funciona, cómo es el flujo de funcionamiento, pueden hacer ahí un board, qué sé yo, para yo entender cómo funciona. Después siempre hablar de tracción, y ahí dependiendo de si ustedes están en una etapa inicial, ¿cuál ha sido el avance? Y no tengan miedo, chiquillos. Bueno, sé que aquí no, pero si alguno ha tenido una idea o quiere iniciar una idea y está en foja cero, bueno, tú puedes decir, oye, partí con la investigación de la literatura, el estado del arte. ¿Qué pasito han ido dando? Y después, no, ya tengo clientes, ya tengo pilotos, ya tengo indicadores. Todos los números que me puedan a mí evidenciar cuál ha sido la hoja de ruta. El modelo de negocio. Y chiquillos, acá yo no espero nunca ver en sus PPT una fotito del lienzo Canvas. Yo no quiero ver eso. No me interesa ver esos 9 bloques llenos de loguitos. Olvídense de eso. A mí lo que me interesa es que ustedes me muestran en esa lámina cómo están creando valor y cómo están capturando valor. Y eso es transacción monetaria. ¿Por qué alguien me va a comprar y cuánto me va a pagar? ¿Cómo yo estoy creando valor? El precio es este, así para capturo, así margino, bla, bla, bla. ¿Dónde gano plata? Obviamente la competencia, olvídense. Olvídense, chicos, que no tienen competidores. O sea, si ustedes están pensando en armar un pitch que no hay competencia, somos los primeros en el mercado, olvídense. Ustedes tienen que enfocarse en el problema que ustedes están solucionando, cómo hoy día la gente lo soluciona. Aunque haya cosas que son nada que ver con ustedes, pero hay alguna forma de que la gente hoy día lo soluciona o está tratando de solucionarlo cómo lo está haciendo y obviamente cómo se diferencian. Y ahí ustedes pueden hacer un ejercicio de matriz, que pueden poner atributos clave, le ponen TIC, no tengo idea. Ahí ustedes son creativos, pero háblenme de la competencia y cómo ustedes se diferencian de la competencia. Y aquí un tips que lo he escuchado mucho últimamente de inversionistas. No sean autocomplacientes en la competencia. ¿Qué quiere decir? Que sean autocomplacientes, de que ponen a un competidor y ustedes ponen atributos del competidor y ustedes se ponen al ladito y ustedes son mejor en todo. Siempre van a haber cosas en las cuales ustedes van a tener una debilidad, aunque no sea técnica. Puede ser que hasta la debilidad sea que ustedes no los conoce nadie y el competidor ya está súper metido. Es como cuando uno dice confort. Yo puedo tener el mejor papel higiénico del mundo, pero mi marca no es top of mind, lo es confort. Entonces siempre ver, oye, ¿por qué? Porque eso me habla también del desafío que ustedes tienen. Si yo veo a alguien que no te estáis desafiando, voy a decir, pucha, hay un riesgo porque este emprendedor o emprendedora es autocomplaciente y no está viendo los riesgos y eso involucra que no va a saber cómo mitigarlo, ¿ya? Ser estratégico en esa lógica de cómo ir poniendo a los competidores. La oportunidad de mercado, ahí pueden ser, viene la lógica del Tan Samsung en el fondo, pero ¿cómo se está moviendo? Si ustedes encontraron un problema que está en su territorio, que está en una industria chilena como la minera, perfecto, bacán, pero ¿a quién más le puede servir su solución a nivel mundial? ¿Dónde hay oportunidad? Si efectivamente hoy día nos posicionamos en Chile, pero esta cuestión hacia dónde pudiese crecer, incluso puede que crezca a otras industrias. Yo tengo, no sé, una de mis mentoras, por ejemplo, desarrolló una aplicación móvil que era para contratar babysitter. Y se la vendió a una empresa mexicana que vende colchones. O sea, nada que ver. ¿Pero por qué? Porque la plataforma logística que armaron le sirvió a otra industria. Entonces ahí es donde está la oportunidad de crecimiento y donde están las verticales donde uno puede ir creciendo y ustedes son los que tienen que tener claro. Avances a la fecha, que es bien similar a la diapositiva 5,
pero ojo, que la diapositiva 5 es número y la diapositiva 9 es hoja de ruta. Así partí, así me movilicé, de dónde nació el proyecto, hicimos una gira a Colombia para conocer otras tecnologías. Eso no lo mostramos en la 5. En la 5 es número y en la 9 es historia. Línea de tiempo desde la fecha que ustedes partieron hasta hoy. Y el equipo. Y cerramos con el equipo y eso es súper importante porque a mí en el equipo me interesa ver quiénes son, cuáles son sus competencias técnicas y qué es lo que han hecho. Ya que por lo general a veces se nos olvida qué es lo que han hecho. Y todo habla, chiquillos. Yo pude haber quebrado 3 empresas, ponerlo. Todas esas cositas. No redundar, ojalá máximo 2 líneas por cada personaje que esté ahí. Y obviamente el equipo fundador. A mí no me interesa ver que ustedes tengan 10.000 personas, 10.000 colaboradores. El equipo fundador, quiénes son los socios. Y si por avance ustedes tienen algún mentor o advisor que vale la pena mostrar. Porque si me muestran a la profesora Juanita del colegio de que me está ayudando, dependiendo del contexto, puede que me sume, puede que no. A mí me interesa ver por qué el equipo de ustedes son los más idóneos para llevar a cabo el desafío que es su emprendimiento. Ahora, y aquí empezamos a terminar, siempre teniendo claro que está buscando la contraparte. Y la contraparte, ¿qué es lo que va a querer escuchar? Que ustedes tengan un buen modelo de negocio, que ustedes vayan a ganar plata, vayan a ganar plata, en el fondo, que haya negocio detrás de esto, que tiene potencial de ingresos, que no solamente se trata de que sé cómo crear y capturar valor, sino que esta cuestión tiene potencial de crecer, que ustedes sean confiables. Y esto va muy en línea de lo que hablamos en toda la charla hoy día. Como hoy día yo creo y estoy seguro, perdón, de que la Gabriela es la mandatada a liderar este proyecto. Es ella la persona. Chiquillos, muchos de los inversionistas, de verdad, no invierten en sus ideas o en sus soluciones. Invierten en la persona. Porque puede pasar que mañana pase algo en el mundo, que haya un terremoto, un estallido social, una pandemia, y el negocio de ustedes cambie absolutamente. Pero si yo sé que ustedes son resilientes, perseverantes y van a adaptarse, invierto en ustedes. Entonces, la persona, por eso tienen que verse confiables. Y obviamente eso va en línea en ser moldeables. Si ustedes están como caballitos y me evidencian a mí de que no, mi solución es la mejor, y yo te digo, oye, pero Aldo, quizás le podría dar una vuelta. No, porque esto es lo mejor, me da miedo, porque en el fondo estás ahí al final más enamorado de tu producto que solucionar el problema. Entonces siempre estar en esa lógica la tecnología va avanzando todos los días, chiquillos, entonces tenemos que estar oyendo las tendencias para que efectivamente nosotros nos vayamos avanzando. El punto 5 va muy en línea de inversión. Si ustedes quieren levantar inversión, al inversionista siempre va a buscar rentabilizar su plata. Entonces, ¿cuándo yo me puedo salir? ¿Cuándo yo puedo retirarme? O sea, si ustedes me dicen, chiquillo, Emilio, necesito $100.000 y de aquí 3 años, de aquí a 3 años, perdón, tú vas a poder convertir tu plata en esto y esta es la estrategia de exit, es clave. O sea, si ustedes están metidos hoy día en inversiones, levantar capital privado, ¿cuál va a ser el plan de salida para sus inversionistas? Para que tampoco se tornen en inversionistas que son cachos. El potencial de crecimiento, o sea, que ustedes sean capaces de olfatear el mercado en el que están y hacia dónde pueden crecer, tanto con su producto como con la tecnología. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Dependiendo de la complejidad o no que tenga el sector en el que ustedes están, qué tan difícil es hacerlo, porque eso me habla de cuántos competidores pueden entrar. Ustedes pueden que desarrollen una super solución que al final van a tener que invertir mucho en entrar al mercado y después, cuando ya se conozca su solución, pueden entrar un montón de competidores que se van a haber ahorrado toda la plata y el trabajo de, como decía ahí la compañera, de evangelizar. Entonces, ¿cuáles son las barreras de entrada para entrar? Y eso habla de los competidores. El entusiasmo, lo que yo les decía en el fondo, de que ustedes se vean motivados por lo que están haciendo. Si ustedes no se ven motivados, va a ser súper difícil que alguien se apasione por usted, o sea, se entusiasme por usted. Y eso va muy en línea de que estén apasionados por lo que están haciendo y la experiencia. Y esto, chiquillos, yo me acuerdo que yo emprendo desde chico y me acuerdo que cuando emprendía en la U, yo contaba hasta que había vendido Super 8 en el colegio. Entonces, dependiendo de la etapa en la que ustedes estén, obviamente, y el contexto, cuenten qué han hecho. ¿Por qué ustedes son los mejores para liderar el proyecto en el que están? En 500 Startups, por ejemplo, en esta aceleradora que yo les mostraba el ejemplo, muchos de los ejercicios que hacen con sus emprendedores es ponerlos a prueba y decirle, ¿sabes qué, Aldo? Tú no eres la persona más idónea para liderarte el proyecto. Me encanta tu proyecto, me encanta la solución, pero tú no eres el más apto. Y empiezan a ser súper pesados, los ponen a prueba para que tú puedas defender por qué eres tú. Entonces ustedes hoy día tienen que decir, oye, tenemos todo esto y yo soy la persona más idónea por esto, porque he hecho esto, porque sé esto, porque me moviliza, porque me hace sentido. Y nunca olvidar, chiquillo, en esta lógica de storytelling, cuando hablen, ¿a qué viaje están invitando?
toda la forma de comunicar, el relato, el pitch, la comunicación, el tomarme un café con alguien, tienen que buscar llevarlos a un viaje. Y eso habla de emoción, de cómo partí hablando, cómo llevé, qué le conté y cómo cerré. Y si se empiezan a dar cuenta, todo lo que hemos hablado va en línea de cómo estructurar un pitch. Entonces yo podría decirle, no, chiquillo, esto hacen al principio, esto hacen a la mitad, y esto hacen... Todo lo que hemos hablado de habilidades blandas, de confianza, de confiabilidad, son elementos que ustedes tienen que utilizar al momento de armar su pitch. Como el ejemplo que les daba recién, o si ustedes postulan a un Corfo y la Corfo les dice, no, un pitch de 1 minuto y tienen que ponerme esto y esto otro, perfecto, ustedes agarran los elementos y dicen, ya, entonces, ¿a qué viaje los llevo? ¿Cómo logro que me pongan atención? ¿Cómo logro ser confiable? ¿Cómo logro bla, 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 bla? ¿Cómo logro ser concreto en lo que estoy pidiendo? Eso, estimado. Espero llegué justo en el tiempo. Yo empiezo a correr cuando empiezo que empiece a pasar la hora, pero feliz de conversar. Ahí está mi LinkedIn, ahí está mi Instagram también. Voy a estar durante las próximas semanas lanzando un programa también de acompañamiento de storytelling, así que ahí quien suba fotitos también a Instagram, vamos a sortear uno gratis, pero no quiero estar vendiendo hoy día. Hoy día vengo a ser relator. Así que, chiquillos, espero que les haya hecho sentido. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, alguna duda, si no, ya estaríamos listos. Súper bien en la hora también. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que por el chat, palabras de agradecimiento desde acá, desde la Gerencia de Innovación también. Vamos viendo si es que hay algún comentario, es que abrir el micrófono con las manitos levantadas, quizás nos quedan unos minutos. Por mientras los voy a invitar y las voy a invitar a que podamos abrir la cámara para que nos saquemos la fotito correspondiente a la ejecución de esta gran sesión, de este gran taller que tuvimos hoy día. Ahí, Steffi, ¿tú me podrías ayudar a sacar la foto? Voy con la foto. Necesito que sonrían, sí. Ya, son 2 pantallas, así que voy a ir con la primera. 1, 2, 3. Quédense ahí, por favor. Y ahora voy con la segunda pantalla. 1, 2, 3. Y estoy, Connie. Muchas gracias, Steffi. Bueno, Stephanie es mi compañera, somos de la Subdirección de Entorno para la Innovación, perteneciente a la Gerencia de Innovación, que pone a disposición esta gran plataforma que es Corfo Conecta, de la cual es parte la Academia Corfo Conecta. Nuevamente, Emilio, muchas gracias. Vamos a enviar la grabación del video y les voy a recordar que el próximo mes, septiembre, tenemos lo que es el segundo módulo obligatorio para poder aprobar la academia en su conjunto. Hemos cerrado con este bloque, con esta sesión, el módulo de levantamiento de capital, módulos que eran optativos y que la verdad tuvimos una excelente asistencia en cada uno de ellos. Muchas gracias, sigo viendo por el chat, no hay manitos levantadas. Ah, perdón, Melissa por ahí. Sí, gracias. Bueno, primero que todo agradecer a Emilio y a Corfo por la instancia, la verdad estuvo súper buena. Todas las charlas, de hecho, que ha habido hasta el momento han estado muy entretenidas, súper provechosas, así que muchas gracias por todo el apoyo que nos brinden. Y yo tengo una consulta específica para ti, Constanza, porque mencionaste al inicio que han habido cinco talleres, contando este. Y a nuestros correos nos han llegado solamente los links de 3. Entonces, no sé si nos podríamos comunicar por interno para ver cuáles son los que nos han estado faltando o a lo mejor hay un tema en la comunicación con los correos. Perfecto, mi correo lo voy a escribir en el chat, Ujú. constanza.quilodran@corfo.cl para que podamos ver qué es lo que está pasando. Todas las sesiones son grabadas, así que lo podemos solucionar si es que ha existido algún error por ahí. Eso, muchas gracias a Gracias. todos y a todas y nos seguimos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, muchas Gracias, Emilio. gracias. Chao, que estén bien.